Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, en un proceso que creo concluía a las 5 A las 5 de la tarde las de hoy. votaciones, sí. Así Y que, después que tuvieran por lo menos el 30% del escrutinio, se dará el primer boletín. O sea, no van a comenzar a dar boletines antes. bueno, vamos a ver quiénes son los agraciados. Y que continúe el sorteo. Sí. Y ojalá que no se politice la Asociación Dominicana de Profesores. Sí, fue muy tensa la última parte de la campaña. Sin embargo, eh, aunque se mencionó el tema de la política y los apoyos, sin embargo se dividió más en la parte estructural gremial, que fue una suerte. Ojalá que ahora, como tú dices, en la parte ya de la decisión por las votaciones, no caiga esto entonces en una situación de discusión y que al final de cuentas no va a llevar a nada. Sí, señor. Mira, mañana, a media mañana, ya nosotros estaremos aquí para dar los resultados. Se va a dar el fallo. Que lo que se va a leer es el dispositivo del fallo, porque esa va a ser una sentencia de cientos de páginas. Por una razón simple, son muchos acusados, son muchos la documentación y los considerandos y los vistos y los porqués de esa sentencia van a tener que estar sustentados en todo ese cúmulo de pruebas, de presentaciones, de discusión, de alegatos, de acusaciones, y va a ser una sentencia larga, pero el dispositivo se va a leer mañana. Y se va a leer mañana ya en un espacio, señores, lo vimos, yo recuerdo cuando alguien nos dijo a nosotros, algún abogado, no recuerdo ahora mismo quién fue, nos dijo a nosotros, miren, es una cosa de 4 o 5 años, ¿eh? Y no, pero ¿cómo va a ser? Pues eso es un hecho, un episodio, están los acusados ahí. Cuando estábamos comenzando, yo recuerdo que lo planteamos, eso debe ser una cosa que debe durar unos meses y punto, arrancan el fondo y punto. Ya 4 años y medio lleva el proceso desde que comenzaron los allanamientos y los arrestos en mayo del 2017. Mayo del 2017 se realizaron los operativos y la instrucción de cargos para las primeras 14 personas que estuvieron involucrados o que fueron imputados o que fueron acusados por el Ministerio Público de este caso. 4 años y medio. Y ha pasado por todas las cosas. Estuvo en Suprema Corte, se archivaron expedientes, se variaron medidas de coerción de una y otra forma, después finalmente se quedaron 6, después se metió otro y volvió y se sacó, y al final de cuentas, en el fondo, que volvió a primera instancia, que fue entonces a primera instancia desde la Suprema Corte, por la razón de que inicialmente habían 3 legisladores y un ministro. Después se quedaron solamente en un legislador hasta que cumplió el 16 de agosto pasado, y entonces bajó el proceso de fondo ya definitivo a primera instancia. Y este es un proceso que a mí no me cabe la menor duda que llegará hasta las últimas instancias de los pasos judiciales en un proceso judicial. No me cabe duda. Si liberan a algunos, la Procuraduría va a... el Ministerio Público sí, va a apelar. Apelar la Y si sentencia. pasa lo contrario, a los que condenen, si los condenan, van a apelar la sentencia. Yo También a creo mí que no me cabe dudas de que eso va a seguir ahí todavía. van a faltar instancias, Sí. porque hay gente que entiende que va a la Suprema, pero aparte de la Y al Suprema Tribunal va a ir al Constitucional. Tribunal Constitucional, Sí. y si hay otra instancia se la va a buscar, La Corte porque Hasta Interamericana. Corte Interamericana de Y Derechos no, Humanos. y ¿Ya la lo han Corte dicho? de la Haya, sí, por violación a los derechos supremos, caso de genocidio. Sí. el punto es que yo no estoy segura de que ahí nadie vaya a terminar cumpliendo sentencia. Bueno, como van las cosas, hay una atenuante en esto. Y es que lo que ha pedido el Ministerio Público son 5 años de prisión. Y 5 años de prisión, Para algunos, para otros 10.
¿Hay algunos que fueron 10? Sí. Sí, Sí. en el Entonces, caso de Rondón y creo que En el de... caso también del expresidente del Senado, Andrés Bautista, se pidieron 10. Bueno, entonces, También por Víctor Díaz Rúa y entonces van 4 y Conrado medio. Pitaluga. Y Van Conrado 4 y medio. Pitaluga. ¿Cuánto le dan ustedes en las otras instancias? 2, 3 años más. Irían 7, porque están en medida de coerción. sí. En medida de coerción, y la medida de coerción se le cuenta como cárcel, Sí. porque es medida de coerción. Aunque estén libres, no es cárcel per se, están bajo un régimen de coerción. No, pero espera. Entonces, si tienen una medida de coerción, recordemos que ellos estuvieron detenidos. Sí. Y después se le cambió la medida de coerción. Están en un régimen de coerción que no pueden salir del país, que algunos tienen arresto. Pero si, por ejemplo, si la sentencia dice una condena de 5 años de prisión, este tiempo que llevan en medida de coerción también se le calcula como prisión. No. Si estuvieran bajo prisión presos, sí, pero sueltos. si estuvieran- en prisión domiciliaria. Sí. No, porque no están en prisión. No, pero No, si es domiciliaria o en pero la no cárcel. pero no están en prisión domiciliaria. No, yo No, digo, no, si el caso fuera estamos- prisión domiciliaria o en un centro de reclusión, Cuando hablemos con el abogado que vamos a hablar, Le vamos a un ratito, preguntar. ¿a cuál vamos a preguntar? Ah, esa pues parte? hay que aclarar eso porque eso sí es complejo. Y hablando de prisiones, un tribunal ordenó el cierre de la cárcel preventiva de Puerto Plata por condiciones inhumanas. 9 presos preventivos fueron diagnosticados con coronavirus al ser trasladados. El juez de la Cámara Unipersonal del Palacio de Justicia de Puerto Plata ordenó el cierre de la cárcel preventiva que funciona en la sede de la Regional Norte de la Policía Nacional. La decisión fue adoptada por el tribunal tras acoger un recurso de amparo interpuesto por el abogado Francisco García por las condiciones inhumanas con que opera ese recinto. Ese juez hay que llevarlo a recorrer el país Sí. para que comience a cerrar cárcel. imagínate en esa cárcel en Puerto Plata, en un espacio donde apenas caben unas 5 personas, habían 31 personas cumpliendo Y muchas prisión. veces esas cárceles ni tienen baño, ni siquiera para los policías, porque no son cárceles per se. Son destacamentos policiales que tienen quizás una habitación, una oficinita, y eso se lo adecúan como cárcel. Miren, Cuando lo descubren. el tigueraje del dominicano se pone una vez más en evidencia. Hay gente ya acudiendo a centros de vacunación argumentando que se le perdió su tarjeta, que tiene las 2 En dosis, serio. pero a sorpresa que buena han recibido. pela. Por eso está todo computarizado. Eso está en una base de datos Claro. y cuando han ido a buscarlo le dicen, usted perdió. Aquí Porque la que gente se no cree que pi- te dan el papelito y ya de Y ahí ya, para adelante, no. Incluso en esa base de datos está hasta la vacuna, la fecha, el tipo de vacuna, el lote al que pertenece, toda la información que se requiere. Así que amigo, amiga, Invéntese otro. no pierda su tiempo, no vaya a pedir que le den una nueva tarjeta. Y ojo, Ahora, si a usted se le extravió, se le perdió, se le deterioró, sí usted puede ir, si Y usted ojo, tiene la y Y nada más hay vacuna. que- solamente hay que imprimirla porque si está en el sistema está. y ojo. Y tiene un código, ¿eh? Sí, tiene un código QR. Y ojo, la resolución, como decía el decreto, la resolución dice que falsificar una tarjeta es falsificación de escritura pública. Cárcel. Tiene cárcel. Así mismo no, tiene cárcel. Un delito penal. Falsificación de escritura pública. Para que no se vayan a inventar y que déjame hacerla, los genios en computadora, igualita, que yo cuánto, con el mismo colorcito azul y todas las cosas. No Ay, sí, inventen. señores, pero yo creo que eso yo creo Lo que eso no hacen. tiene lógica. Pues si no quieren vacunarse. No tiene lógica no querer vacunarse para salvar Es una su vida. tonte, es una cosa de gente desquiciada. Pero es así. Yo de verdad no lo puedo entender que una persona se atreva a comprar una tarjeta de vacuna, falsificar una tarjeta de vacuna. Lo hacen. Y es creyéndose su propia mentira, porque a lo mejor piensan, bueno, ya yo tengo una tarjeta, yo estoy protegida Yo te contra el yo COVID, te yo estoy vacunado. vacunado. Son capaces. Claro. Hay gente que se cree sus propias historias. Como tiene que ser. Bueno, después del caso Odebrecht, tenemos lo de la ADP. Infusiones. Bueno, hoy pasó un evento, señores. Yo me deleité. Porque yo me quedé en mi casa
y cuando vi que iba a ser como a las 9 y tanto de la mañana, hora de aquí, salí, hice una diligencia huyendo y volví para mi casa, porque quería ver un evento de la historia, que es el segundo vuelo espacial fuera de la atmósfera de grupos de personas civiles. Lo encabezó nada más y nada menos que la estrella de la serie, que fue una serie, Star Trek, Viaje a las Estrellas, con 90 años de edad. 4 personas volaron. Es lo que quería era quedarse allá. Subieron en un cohete, dieron la vuelta 11 minutos en el espacio y volvieron y se posaron en la nave, y allí lo estaban recibiendo Jeff Bezos, el de Amazon, que hizo el primer vuelo, y es el dueño de la compañía de Blue Original, y lo estaban haciendo un espectáculo esto, ese nuevo vuelo fuera del espacio por astronautas o viajeros que no son astronautas profesionales. Ahorita vamos a seguir hablando de los extremos. Tenemos a Nasser Perdomo, qué bueno. Nasser, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, qué gusto de oírte. Mira, Nasser, tenemos 2 discusiones aquí y necesitamos el auxilio de un experto como tú. Como si fueras un juez, un tercero imparcial, nos ayudes. La primera es el tema del debate que se ha originado sobre la obligatoriedad del uso de un carnet de vacunación para poder estar en sitios públicos, entrar y hasta a transitar en un momento, pero ya el defensor del pueblo dijo que ningún policía ni ningún militar puede meterse a pedir documentos en la calle. Pero nosotros nos preguntábamos aquí, ¿hasta dónde está el alcance del Ministerio de Salud Pública en esta resolución? Porque en el decreto, dentro de un estado de emergencia, uno entendía la fuerza del poder de un decreto, pero aquí la resolución, ¿hasta dónde llega? ¿Qué consecuencias puede tener el violentar esas normas con el caso del requerimiento de andar con la tarjeta? Y además de eso, ¿hasta dónde es posible que esto violente los derechos individuales de la persona, como han planteado algunos abogados? Son como muchas preguntas en una, pero van todas concatenadas. Bueno, mire, yo creo que tú has dado en la diana del principio. El problema aquí es cuáles son las facultades del Ministerio de Salud para tomar este tipo de decisiones. Yo voy a empezar por el asunto de fondo, es decir, en el derecho uno siempre tiene que tener en cuenta si el fondo y la forma de las cosas, es decir, si algo es jurídicamente posible y luego si se hizo jurídicamente bien, o sea, con los procedimientos jurídicos adecuados. Okay. En el fondo, miren, yo creo que en términos de contraste con la Constitución, que te exijan en el contexto de una pandemia tarjetas de vacunación, eso no es un problema en sí mismo. Es decir, yo sé que hay gente que insiste en que la autonomía del cuerpo, bueno, pero tú ejercerás tu autonomía fuera de la comunidad, porque la comunidad exige y necesita, para poder sobrevivir, que sus miembros asuman algunos sacrificios, ¿verdad? Yo sé que la Constitución dice que nadie puede ser sometido a un procedimiento médico, ¿verdad? Pero todos los derechos tienen sus limitaciones. Y la vacunación obligatoria no es que si es posible en República Dominicana, es que en República Dominicana la vacunación es obligatoria. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad. El Código del Menor establece que los padres pueden tener serios problemas si no vacunan a un menor. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, esa parte yo creo que la podemos descansar tranquilos. Esta idea de que los seres humanos pueden vivir en comunidad, cada uno con su propia regla, es incompatible con la realidad. Ahora bien, como tú señalabas, hay un problema, porque los artículos de la Ley General de Salud que el Ministerio de Salud usó para justificar su decisión, ciertamente le establecen le otorgan amplias facultades administrativas y normativas dentro del ordenamiento administrativo al Ministerio de Salud. Ahora bien, esas facultades son
para regir el Sistema Nacional de Salud, no para limitar derechos fundamentales de ciudadanos. Es decir, lo que pasa es que los actores del Sistema Nacional de Salud están en la obligación de obedecer las decisiones del Ministerio de Salud. Ahora, lo que se ha hecho es usar esas facultades para decir, y además todos los ciudadanos tienen que aceptarlo cual cosa. Y así no puede ser. Y no puede ser porque precisamente para tomar ese tipo de decisiones que en el ordenamiento jurídico dominicano, desde la Constitución, con la regulación de los estados de excepción y la ley, que hay una ley orgánica sobre los estados de excepción, son los que establecen cuándo se pueden suspender derechos fundamentales o cuándo se pueden, se suspenden para poderlos limitar de acuerdo a la necesidad. Lo que tenía que haberse hecho es pedir un nuevo estado de emergencia, decir, miren señores, no vamos a tener toque de queda y entonces establecer estas medidas. ¿De acuerdo? Sí. Pero tú no puedes tener un órgano administrativo como es el Ministerio de Salud por vía administrativa, además en un acto administrativo que no fue sometido a vista pública como manda la ley ni nada, entonces decir, que tus derechos constitucionales van a estar limitados. Eso es incompatible absolutamente con la Constitución, con el artículo 6 que establece la supremacía constitucional y con el artículo 138 que dice que los órganos administrativos tienen que ejercer sus facultades sometidas a la Constitución y las leyes. Bien, entonces, en definitiva, no se le puede impedir a un ciudadano ingresar a un lugar público, privado o público, y que tenga obligatoriamente que presentar la tarjeta de vacunación. En estas condiciones, y no habiéndose solicitado un estado de emergencia y emitido un decreto explicando que esas iban a ser limitaciones, de poder se puede, pero jurídicamente es incorrecto. Es decir, va a ser lo que los abogados llamamos una vía de hecho. Es decir, el órgano administrativo va a estar actuando al margen de la ley. Y cuando en un lugar, por ejemplo, un lugar de diversión, ¿no? Te dicen, nos reservamos el derecho de admisión. O sea, dejo entrar al que yo entienda que debe entrar y que puede entrar. ¿Eso también viola? Mira, son cuestiones distintas. Vamos a ver, porque acuérdate que las instituciones públicas actúan en representación de la población y además con la amenaza de la sanción, del ejercicio del monopolio de la fuerza legítima que tiene el Estado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando tú decides en un lugar no dejar entrar a alguien por X razón, es distinto porque en principio eso no es una norma que obliga a todo el mundo, sino que en ese lugar de tu propiedad tú no estás dejando entrar. Pero incluso eso tiene límites, porque aunque la propiedad sea privada, hay que distinguir entre los espacios públicos y los espacios privados. Los espacios privados, tu casa, por ejemplo, están protegidos por el derecho a la intimidad, pero los espacios públicos no. Bueno, el derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, la casa, ¿verdad? Pero el espacio público no. Entonces, por eso es que el legislador puede prohibir que se usen criterios de discriminación para impedir el acceso de personas a lugares públicos, aunque sean de propiedad privada, que no son cuestiones incompatibles. Si tú tienes un parque, ese parque tuyo, de tu propiedad, tú compartes el terreno y lo construiste, ese parque es privado, ¿verdad? Sí. Pero es un espacio público. De vocación pública. Claro, no es tu casa, es un parque. ¿Tú ves? Entonces, eso ahí, incluso ahí, tiene sus limitaciones. Pero en el caso de la vacunación, tendría, digamos, sustento constitucional que tú exijas la tarjeta de vacunación. ¿Por qué? Porque en este caso tú no lo estás haciendo como un ejercicio de discriminación, sino como un ejercicio de protección de la salud de las personas, la tuya, la del resto de los clientes, la de tus empleados. Eso es un criterio razonable, muy distinto que decir, por ejemplo,
que tú no dejas entrar a personas de X raza. Claro. Tú no estás protegiendo a nadie ahí. No, ni al estás contrario. ejerciendo ningún derecho. Al contrario. Claro. Entonces, y en caso, bueno, ya vemos que hay algún lugar de donde agarrarse para exigir la tarjeta de vacuna, ¿no? Para tener acceso a los lugares cerrados públicos, bueno, y privados. Lo que pasa es que hay una diferencia entre que lo haga una persona individual y que un ministerio establezca una norma de cumplimiento obligatorio para todos los dominicanos. Pero lo que es más, el Ministerio de Salud, pudiendo haberlo hecho, no declara obligatoria la vacuna. Sí, no. Todavía en República Dominicana, en puridad, la vacuna no es obligatoria, pudiendo haberlo hecho el Ministerio de Salud. Entonces, yo no entiendo, la verdad, porque es como que ellos quieren lograrse los efectos de tomar la medida correcta, pero sin tomar ninguna decisión que pudiera ser impopular. Y si la No puede ser así. Y si la medida del Ministerio de Salud Pública hubiese estado dirigida a los establecimientos públicos y privados y les dice, ustedes, para dejar ingresar gente a sus lugares, deben exigir la vacuna. Eso es lo que hace la resolución. Lo que pasa es que eso va más allá de las facultades que le otorga la Ley General de Salud al Ministerio de Salud, porque no son, es aplicable a establecimientos y actividades que no están sujetas o no forman parte del Sistema Nacional de Salud. Por ponerte un ejemplo, una interpretación amplia del Sistema Nacional de Salud, porque lo que es obvio es, por ejemplo, que el Ministerio de Salud puede, por vía de una resolución de ese tipo, decirle a las clínicas privadas, miren, ustedes tienen que guardar 33% de sus camas para caso de COVID. Eso puede, pues son parte del Sistema Nacional de Salud. Y si tú quieres hacer una interpretación, extensiva, amplísima de las facultades que la ley le otorga al Ministerio de Salud, tú puedes decir, por ejemplo, que los mataderos y las embotelladoras de agua potable, que están previstas en la ley como sujetas a la facultad administrativa del Ministerio, el Ministerio puede ordenarles ciertas cosas. Lo que el Ministerio no puede hacer es decir que, una persona no puede tener acceso a un lugar de entretenimiento. Pudiera hacerlo, se pudiera hacer por decreto, si hay un estado de emergencia, porque el estado de emergencia permite la suspensión del derecho de reunión. Y entonces ahí yo sí te puedo decir, solamente se van a poder reunir en lugares cerrados, tal y tal la gente que cumpla con esta característica, siempre que sea razonable, y en este caso la tarjeta de vacunación lo es, sí. Pero no hay estado de emergencia, y el derecho de reunión está en vigencia plena. Entonces tú no puedes por un acto administrativo decir, porque el peligro de estas cosas, yo he visto mucha gente diciendo, pero que eso, que eso es necesario en este momento. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, en sí mismas, por eso empecé diciendo que en sí mismas no son irrazonables las medidas. Pero lo que estamos haciendo es aceptando como bueno y válido que un órgano administrativo regule derechos fundamentales por vía administrativa sin que exista el fundamento jurídico para ello. Y eso nos parece muy bien y muy bonito ahora, pero después, y en derecho las cosas suelen repetirse, pudiera no parecernos tan bonito. No, y además cuando comienza uno a ser víctima de esa medida, porque una cosa es que se puede hacer en un momento, en un caso de que tú lo catalogues de justicia, pero cuando se hace en un caso que es un abuso, es complejo. Sí, y claro, evidentemente, como no se ha hecho por las vías jurídicamente previstas, no se han tomado las medidas que impedirían las arbitrariedades. Y entonces vamos a tener problemas. Pero además, tú me dices a mí ¿cuál es la sanción que el Ministerio va a poder lograr en un tribunal contra una persona si la medida que ha tomado es una medida que no tiene sustento en la ley? Eso va a ser muy problemático, y todo, insisto, por ahorrarse pedir la declaración del estado de emergencia. Por ahorrarse pedirla, por ahorrarse el pleito que va a tener en el Congreso Nacional. Porque tiene mayoría.
No, pero es que tú puedes pedir el estado de emergencia y el presidente, porque el estado de emergencia no tiene una sola configuración. La ley de los estados de emergencia permite su modulación. El presidente pudo perfectamente haber enviado la solicitud diciendo, miren, yo no voy a pedir toque de queda. Yo lo quiero para tomar este tipo de medidas. Y eso hubiera pasado en el Congreso, porque al final lo que la gente quería era el final del toque de queda. Sí, así es. Bien. Se logra eso, pero hay que, como el peligro no ha desaparecido, las estadísticas que está dando Salud Pública todos los días de contagiados y muertos lo demuestran. Entonces yo necesito que se puedan tomar estas medidas que son muchísimo más suaves que un toque de queda. Nacef, ¿cómo interpreto o interpretamos las declaraciones del defensor del pueblo, donde dice que advierte a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que no pueden detener a ningún ciudadano en las calles y solicitar la tarjeta de vacunación? Pero para mí, implícitamente, sí está aprobando el que se ejecute la acción tal cual establecen las disposiciones del Ministerio de Salud Pública. Bueno, es que yo creo que en ese sentido el defensor del pueblo tiene razón. No hay ningún fundamento jurídico ni normativo para que las Fuerzas Armadas estén y la Policía Nacional estén deteniendo a gente que anda en su propio carro a pedirle tarjeta de vacunación. ¿Dónde están facultadas para eso? Sí. Entonces, por eso es también que es bueno siempre tomar en cuenta la forma en que se hacen las cosas. Como las medidas se tomaron en una forma que no es la jurídicamente correcta, va a ser más difícil controlar ese tipo de abusos. ¿Qué es eso? Abuso. O sea, la policía, para poderte detener y requerir un documento, tiene que que tener una fundamentación legal. Por ejemplo, un policía que te pare en la calle no te puede pedir tu acta de matrimonio. ¿Por qué? Porque eso no le compete. No es asunto suyo. Si tú vas manejando, sí te puede pedir la cédula, la licencia. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ahí sí tiene algo que ver. Entonces, y tiene una fundamentación legal en la ley de tránsito. Pero para pedirte la tarjeta de vacunación no tiene ningún fundamento. Tenemos la otra consulta que queremos hacerte, es con relación al caso de Odebrecht. En el supuesto caso de que sean condenados algunos de los encartados, se está pidiendo para algunos 10 años, otros 5 años. Entonces teníamos la incertidumbre de si el tiempo que han tenido como medida de coerción le es computable a la pena a la que sean condenados. Bueno, mira, en principio realmente lo que sí es computable para el tiempo que se ha condenado es el tiempo que han pasado en prisión. Aún sea domiciliaria. Bueno, ahí es discutible. Yo fuera abogado y no yo hiciera ese caso, dijera, bueno, es que ha estado privado de su libertad porque no puede salir. Pero las otras medidas de coerción no me parece que sean necesariamente asimilables a la prisión propiamente dicha. Ahora, en mi opinión, cada día que ellos pasaron detenidos, privados de su libertad, es un día que se les descuenta de la condena. Pero privados de su libertad, sí. No bajo una medida de coerción, que es la que predomina en la mayoría ahora. Así es. Sí, bueno. Nacef, muchísimas gracias por esta opinión que nos ha dado y además aportarle luz a nuestra audiencia. De verdad, gracias como siempre. Bueno, señores, vamos a la pausa. Son las 6 de la tarde. Regresamos en breve en el rumbo de la tarde con los poderosos. Y ahora,